Muy bien, y yo me quedo acá con Armando Flores, el presidente de la Defensoría del Consumidor, con quien vamos a hablar sobre este tema importante del trabajo de la Defensoría del Consumidor que ha hecho en el marco no solo de la emergencia nacional, sino diario. Es un trabajo que hay que hacerlo diariamente, de estar monitoreando los precios de los productos de la canasta básica, por ejemplo, de tutelar los derechos de las personas que tienen transacciones comerciales con diferentes instituciones. Así es que hoy vamos a hablar específicamente sobre el trabajo que se hizo, Armando, en el marco de esta emergencia nacional, ¿no? Donde la gente tenía como meta y tenía obviamente la esperanza fincada en la Defensoría del Consumidor para que monitoree estos precios y que no haya especulación y acaparamiento, que es importante. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas en esta mañana. Como tú lo has dicho, la Defensoría del Consumidor tiene atribuciones legales que le llevan a monitorear los precios de los productos de consumo básico, que le lleva a realizar inspecciones en establecimientos comerciales de manera permanente y más en condiciones de emergencia nacional, y también que nos da facultad para requerir información a empresas y para realizar auditorías, entre otras atribuciones legales. Esas son funciones que hemos desarrollado intensamente en los últimos días, Romeo. De hecho, incluso antes de que fuera declarada la emergencia nacional, la Defensoría del Consumidor venía monitoreando día con día qué pasaba con los precios, porque sabíamos que normalmente en los últimos años ha sucedido, digo normalmente entre comillas, porque siempre hay una tentación que cuando hay un régimen, digamos, especial en el país, eso fue en el caso del terremoto, fue en el caso de la lluvia del año pasado, el antepasado, siempre hay una tentación de algunos malos comerciantes de aprovechar de la situación para subir los precios y obtener ganancias adicionales con esa situación especial que vive el país. Por eso entonces instalamos este dispositivo de monitoreo de precios de mercado, no solo en un puesto, Romeo, porque yo creo que en esto tenemos que ser serios y tener una mirada del país, es decir, precios en el área metropolitana, precios en la región oriental, precios en la región occidental, precios al mayoreo, que lo tiene el Ministerio de Agricultura, precios al detalle, que tiene la Defensoría, y con eso tener elementos que nos pueda decir cómo está realmente la situación de precios. Creo que esa labor que hemos desplegado, no solo como Defensoría, porque como lo has visto y la población no me deja mentir, es una labor desplegada junto con el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Y ahí nos han visto a la par de la Policía Nacional Civil, a quienes agradezco todo el apoyo que hemos tenido. Ahí nos han visto a la par de auditores del Ministerio de Hacienda, también a quienes agradezco ese acompañamiento y ese trabajo en equipo. Y ese esfuerzo conjunto nos ha llevado a hacer una labor, yo diría, mucho más eficiente, que más rápidamente contribuyó a la estabilidad relativa en los precios. Yo no quiero decir que los precios están bajos, porque en el país todos sabemos que El Salvador tiene una situación comparada con otros países de la región de precios altos. Pero sí quiero decir que nuestro monitoreo y el trabajo que hemos realizado nos permite decir que en este día, ahora el día jueves de esta semana, los precios ya dan una señal de tendencia a la baja comparando con los precios que teníamos antes de este fenómeno climatológico. Quiero decirte que este trabajo, por ejemplo, nos ha llevado a que se les pidió a 50 empresas, Romeo, de las más importantes. En el marco de la emergencia. Efectivamente. Nosotros siempre que hay una emergencia, lo que hacemos, Romeo, entre otras cosas, es requerir información de las empresas. Pedirles datos de cantidad de producto importado, el precio de importación de esos alimentos, el precio de venta, los volúmenes, es decir, información sensible, información relevante para conocer qué está sucediendo con ese mercado. Eso se lo requerimos a 50 empresas. De esas 50 empresas, a 27 prácticamente el plazo de entrega de la información se les venció y ya nos la entregaron. Estamos procesando la información. Y además... ¿Y el resto qué pasa? Están todavía con un tiempo, le quedan 1 o 2 días hábiles para... ¿No se les ha vencido el plazo? No, no se les ha vencido el plazo. ¿Qué tipo de información, Armando, le solicitan ustedes a las empresas para que les es útil para verificar el precio de los productos de la canasta básica? Por ejemplo, les hemos pedido información a los importadores, información de cuánto importaron, la fecha en que importaron, el precio en que importaron, y ese producto importado, en esa cantidad, a cómo lo vendieron. Y te digo, Romeo, hemos encontrado en algunos casos que hay empresas que importaron hasta a 12, 15 dólares. Y estamos, ¿no? El quintal de maíz, hablando del maíz, por ejemplo. Y estamos siguiéndole la pista a cómo vendieron.
porque lo que sospechamos es que algunas han intentado realizar maniobras o artificios para subir el precio del maíz en forma injustificada. ¿Cuándo una empresa realiza una maniobra, un artificio para poder especular con el precio? ¿Y cómo hace esta maniobra, por ejemplo? Bueno, te pongo el ejemplo del caso del frijol del año pasado. A través de este trabajo a profundidad realizado por parte de la Defensoría del Consumidor y el Sistema de Protección al Consumidor, se le requirió información al segundo más importante importador de frijol. Ese trabajo de requerimiento de información y la auditoría in situ que realizamos nos permitió detectar que en el proceso en que se dio también esta situación climatológica el año pasado, este señor creó una empresa, una sociedad, y él estuvo vendiendo entre la persona natural y la sociedad anónima, comprando barato y vendiendo caro. Eso fue catalogado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor como una maniobra o artificio que llevó a subir el precio del frijol por parte de este proveedor. Y por eso la Defensoría del Consumidor le impuso una multa que ronda los $70.000. Creo que es la señal que está dando este gobierno de que no importa quién sea el comerciante, el importador, el distribuidor, lo que importa es que le tengamos prueba de que ha realizado maniobras contrarias a la ley para afectar al consumidor. Y en ese caso la Defensoría no tiene ningún interés de afectar a ninguna empresa, pero no tiene ningún interés en permitirle a malos comerciantes que abusen de los derechos de los consumidores. Y por eso estamos, decía, por un lado, continuando con el monitoreo diario. Segundo, avanzando en el requerimiento de información a las empresas. Ya 27 empresas nos entregaron información que le hemos requerido. Esa información la estamos analizando. Yo no quiero decir, Romeo, que esas 50 empresas a las que les hemos requerido información tienen alguna responsabilidad en la subida de precios. Lo que yo estoy diciendo es que les hemos pedido a esas 50 empresas información para saber la actuación transparente que han tenido o no transparente que han tenido en estos últimos días. En el proceso de investigación se va a determinar si al final estas empresas han actuado bien, ¿verdad? O han tenido, digamos, o han hecho alguna maniobra, como tú dices, para poder inferir en el precio de los productos, sobre todo de los granos básicos. Sí, sobre todo, Romeo, porque este es un trabajo coordinado en el gobierno y a través del gran apoyo de la Dirección General de Aduanas, a quien también les agradezco esa colaboración activa que hemos tenido, nos hemos dado cuenta, Romeo, que hay, de verdad, incluso hemos visto documentos que hablan en los últimos meses de importación de maíz a $12 el quintal. La gran pregunta es si algunos de estos importadores pusieron el maíz en el mercado a 24, a 25, a $28. Y creo que lo importante es que aquí haya normal comercio de bienes y servicios, que haya transparencia de mercado y que no se abuse de los consumidores. Por eso está creada la Defensoría del Consumidor con estos mandatos legales para monitorear, para inspeccionar, para vigilar, y en caso que encontremos evidencia que a alguien se le ha salido de lo que establece la ley, evidentemente le esperan consecuencias legales importantes desde la Defensoría, porque hay que decir, Romeo, que una cosa es el ámbito administrativo, el otro es el ámbito judicial. El acaparamiento es un delito, según el Código Penal. Y nosotros en este primer instante estamos manteniendo varias líneas de investigación, porque si a un comerciante le encontramos evidencia que ha acaparado, no vamos a tener de inmediato nuestro compromiso de remitir el caso a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía, en el marco de sus atribuciones legales, haga el requerimiento al juez competente para que se persiga penalmente a una persona que pudo haber estado acaparando. Entonces, pero esa es la parte penal que en caso de comprobarse le podría esperar a un comerciante de prisión hasta de 6 años. Ese es acaparamiento. Lo que hablo es, en el ámbito de trabajo de la Defensoría, es el trabajo vinculado con maniobras o artificios contrarias a la ley para subir los precios de los productos. ¿Dónde vienen las sanciones? Efectivamente, a nivel administrativo por la Defensoría y a nivel judicial cuando encontremos evidencia del acaparamiento. Ahora, Armando, ¿cómo se explica lo siguiente? En el marco de una economía de libre mercado, quiero que me expliques esto, porque la gente de repente en su casa, en este momento que nos están viendo, han de decir, ¿no? Bueno, si yo compro a $15 el quintal de maíz o de frijol, no sé cuánto está costando ahora, y yo lo pongo al mercado a 35, o sea, es un derecho mío, ¿no? Es una viveza, diría. A ver, eso quiero que me expliques, porque la gente puede decir, es un derecho mío. Allá la gente sí me lo compra, ¿no? Porque estamos hablando de una economía de libre mercado. Ahora, pero ¿por qué no se entiende de esa manera en esta situación? ¿Por qué no se lee de esa manera? Porque, Romeo, en el país hemos tenido un histórico de precios. Y antes de la emergencia, por ejemplo, tengo el dato del 26 de septiembre,
antes de que apareciera este régimen de lluvias más intenso, el precio del maíz rondaba los $24. Y estaba entrando empezando a entrar con fuerza la producción nacional. Teníamos suficiente maíz en abastecimiento, entonces no había motivo para que de un día para otro el precio subiera a 28, 29, 30. Bueno, un medio publicó de manera destacada que llegó hasta 32. Yo estoy esperando que también publiquen destacadamente que ya bajó a 19, ojalá que lo hagan, ¿verdad? Porque creo que en la medida que hay información transparente, información que refleja lo que pasa en el mercado, en esa medida se contribuye a la democracia, se contribuye a la generación de una opinión pública cada día más atenta, más proactiva para cuidar El Salvador. Pero bueno, vuelvo al punto. $24 era el precio por medio el 26 de septiembre, el quintal de maíz. Y si de un día para otro subió hasta 32, 29, 30, 31, 32... Sin haber razones justificadas. Sin haber razones, porque había abastecimiento. Efectivamente, claro. Lo que sospechamos, ¿verdad?, es que ahí se dieron maniobras de algunos para subir el precio. Entonces, por eso estamos investigando. Creo, de verdad, que en este caso el gobierno ha sido claro. Queremos que haya normal funcionamiento de los mercados, pero ese normal funcionamiento significa transparencia de mercado, significa cumplimiento de la ley y significa cero abuso en contra de los consumidores. Armando, ¿cuántos importadores de granos básicos hay en el país y qué tanta posibilidad existe de que estas empresas, ¿no?, o a título personal como sea, se puedan poner de acuerdo y puedan pactar precios en el mercado? Justamente, Romeo, porque parte del mercado también es la necesidad que haya competencia y que haya competencia leal y transparencia. Estamos también dialogando con la Superintendencia de Competencia, porque no se puede descartar que también haya acuerdos, no se puede descartar que haya bajo la mesa pactos, aunque sea verbales. Yo creo que aquí todos los espacios de investigación están abiertos. Te adelanto, junto con la Superintendencia de Competencia tenemos un acuerdo que vamos a anunciar pronto de un trabajo conjunto para darle más transparencia al mercado de granos básicos. En el caso de la Defensoría, ese abanico de 50 empresas importadoras, comercializadoras y distribuidoras de granos básicos es la gran mayoría de los principales agentes económicos en el mercado de granos básicos. Hemos pedido información de maíz, frijol, arroz, históricamente, y ahora hemos reiterado en el caso del maíz, y evidentemente creo que es la señal que siempre hemos querido dar y que está clara que se ha dado a la ciudadanía, que tenemos un gobierno coordinado desde el sistema de protección al consumidor, que tenemos una defensoría activa, vigilante, comprometida con proteger el interés de la gente. Y además, Romeo, una cosa que creo que también nos debe llevar a reflexionar, y es que tenemos un país con esta vulnerabilidad, este régimen de lluvias, por los vientos que soplan, con el cambio climático ya haciendo presencia fuertemente en el país, es algo que no es algo extraordinario. Va a ser algo en el futuro, Dios no lo quiera, pero puede ser algo casi normal tener estos cambios bruscos en el clima y con la afectación a los ciudadanos, a sus bienes y al comercio de bienes y servicios. Entonces creo que es muy importante que frente a eso el país se prepare mejor, coordinando, como lo hemos hecho desde el sistema de protección al consumidor, para cuidar mejor el interés de la población salvadoreña. Bueno, mira, a propósito de lo que te consultaba a ti sobre esto de la economía de libre mercado y el por qué no se puede abusar, digamos, de los precios en el marco de una emergencia. A ver, estoy viendo precisamente una publicación que dice: la utilización de cualquier maniobra o artificio para la consecuencia de alza de precios o acaparamiento de alimentos o artículos de primera necesidad, según el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, está prohibida, ¿no? Ese es el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, que el acaparamiento y la venta de precios superiores constituyen delitos sancionados por prisión de 3 a 5 años y que si el hecho se cometiera en época de conmoción nacional o calamidad pública, prácticamente lo que acaba de vivir el país, podría aumentar la pena hasta de una tercera parte de su máximo, según los artículos 233 y 234 del Código Penal. Como tú dices, ya esto ya trasciende el ámbito de la sanción administrativa interpuesta o opuesta por la Defensoría del Consumidor y pasa al ámbito de lo penal, según el artículo 233 y 234 del Código Penal. Es decir, que sí hay acciones legales, administrativas y, por supuesto, punitivas, ¿no?, del Código Penal, que se les pueden implementar a esas personas
que juegan realmente, ¿no?, con el hambre de la población salvadoreña, porque la gente cuando suben los precios, por ejemplo, del frijol o del maíz, de forma injustificada, pues obviamente está robándole la oportunidad también a esa persona, a esa familia que pueda tener un dinero extra para poder invertir o para poder comprar, por ejemplo, medicamentos. O sea, es una cuestión que trae un efecto en cadena. Pero de todas formas, yo quiero preguntarte a ti, a ver, ¿cuál es la lectura entonces que se hace en este momento de los granos básicos? ¿No hay desabastecimiento? ¿Se ha encontrado así en términos generales especuladores o acaparamiento de granos básicos? Bueno, nuestra lectura, Romeo, que es la lectura del mercado mayorista y el mercado al detalle, es que el país está recuperando bastante normalidad en los precios. Quiero mostrar algunos ejemplos rápidamente, a ver si me da tiempo en este segmento. Aquí, por ejemplo, tengo el caso del maíz. Esta gráfica dice, amigos y amigas, que hace un año, el 25 de octubre de 2010, el precio del maíz andaba por los $13, bastante barato. 25 de octubre. 26 de septiembre, antes de la emergencia, ya estaba en $24. En pleno régimen de lluvias intensas llegó a $29 a nivel nacional. Y ahora, al día de ayer, 26 de octubre, ya bajó a $20, precio nacional. Ese es el resultado de la evaluación de precios en las distintas regiones del país. $20 ya al día de ayer, Romeo, después que estuvo en $29. Entonces, eso te dice que a nivel mayorista y a nivel detalle, el precio del maíz está bastante estable. Te pongo otro ejemplo, el precio del frijol a nivel mayorista. Este es el dato, vamos a ver si se puede mostrar también. El 25 de octubre de 2010, el precio del frijol rojo, tinto y rojo de seda andaba arriba de los $100. Este es el dato 2010, hace un año. 26 de septiembre andaba entre $70.50 y $66, el rojo de seda y tinto respectivamente. Ahora, al día 26 de octubre, el rojo de seda anda por $75.50 y el tinto $65.50. Esto nos dice que el frijol, si lo comparamos con el último año, tenemos un precio relativamente estable y esto puede ir mejorando en la medida que entre la producción nacional y que se normalice la importación de productos de Nicaragua, Guatemala, entre otros. En este momento entonces no hay desabastecimiento, no tiene por qué haber desabastecimiento ni de frijol ni de granos básicos. Incluso... Digo, ni de maíz. No, Romeo, por ejemplo, aquí está el caso del tomate, porque hay productos sensibles incluso que importamos de Guatemala. El tomate llegó en la época de más lluvia, 18 de octubre, a $17.50 la caja de tomate de pasta. Al día de ayer ya andaba en $15.50. Yo de verdad creo que hemos logrado contener, con este trabajo conjunto en el gobierno, hemos logrado contener en este primer momento una intentona que hubo de subir los precios y abusar de los derechos de los consumidores. No digo que está asegurado estratégicamente, lo que digo es que lo hemos logrado contener y vamos a seguir en este trabajo de vigilancia. Y en este punto, de verdad que el trabajo es un trabajo que tiene que ser en varios planos. Por un lado es vigilancia de mercado, por otro lado es producción, aumentar la producción nacional, por otro lado es asegurar importación de manera transparente. Entre otros mecanismos que sin duda pueden ayudarnos a que en El Salvador vayamos caminando hacia mayor niveles de seguridad alimentaria en beneficio del pueblo salvadoreño. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos conversando esta mañana con Armando Flores, presidente de la Defensoría del Consumidor de nuestro país. Volvemos. Obviamente una parte importante de nuestra entrevista es la participación de la población, así que vamos a contactar con Roxana Webb para que nos lea algunos de los comentarios que ya nuestros amigos televidentes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Roxana, adelante. Gracias, Romeo. Muy buenos días y bienvenido a tu invitado. Guillermo Alexander Parada Gámez dice: mis saludos y respetos para el señor Armando Flores. Me parece que está haciendo un buen trabajo. Solo falta conocer de procedimientos sancionatorios que no dejen duda de su labor. Galdames Marisol dice: todos los precios de las verduras han subido en el mercado y también los productos de abarrotería. Deberían visitar esos lugares, pues ellos dicen que así está entrando de caro el producto. Wenadi Galvez dice: urge reactivar el IRA.
También acá el sector femenino de Arena La Paz dice, buenos días, mi pregunta es que si como protección al consumidor usted está de acuerdo a que le pongan un precio fijo a los productos de la canasta básica, que eso perjudicaría enormemente a los agricultores y a los campesinos. Rápidamente les leo otros comentarios. Por ejemplo, Wendy Romero dice, me parece excelente, ya que en ocasiones similares se ha dado lo mismo, que la gente se aprovecha de la situación para incrementar los precios de la canasta básica. Miguel Salvador dice, gracias por pensar en nosotros como consumidores, con todo respeto, pero qué tan cierto es que aplican las leyes con los que se aprovechan de las situaciones que pasamos hoy en el temporal que hubo. Denunciamos que aquí en Lourdes Colón, por ejemplo, exactamente en 2 tiendas, dice, en Villa Lourdes y Campos 1 y 2, las tiendas, los súperes y los verduleros hacen su agosto con los precios del gas, que lo están dando a 25 el de 30 libras. Dicen que cada mes viene más caro eso de la libra. Edwin Emilio Velázquez dice, yo no creo. Hace unas semanas interpuse una demanda en la Defensoría del Consumidor de Santa Ana y la persona demandada simplemente se negó a resarcirme de daños y de igual manera perdí dinero y a un cliente valioso para mí. Pregunto, ¿es justo? ¿No se puede hacer nada más? Así de intocables son los microempresarios inescrupulosos como serán los grandes. Y también acá Romeo le hacen una pregunta, por ejemplo, dicen, tengo una pregunta, si uno se pasa de la fecha de pago de algún servicio, por ejemplo de internet, al pasar ciertos días cortan o bloquean el servicio mientras no paguen la factura. Ahí está. Armando, me quedo con una de todas las preguntas, tú puedes dar respuesta a las otras, pero quiero reiterar una, ¿no? ¿Qué tan cierto es que se aplica la ley, dice una persona que es escéptica en cuanto al procedimiento? Bueno, yo creo que las pruebas son las que hablan por sí mismos, Romeo. Primero, comentaba que el año pasado la Defensoría del Consumidor siguió un proceso investigativo a profundidad en los importadores y comerciantes de frijol. Y eso, entre otras acciones, porque son más acciones, concluyó en que el segundo más grande importador de frijol había realizado maniobras o artificios para subir el precio del frijol en forma injustificada. Y eso le hizo acreedor a una multa de un poco más de $70.000. Y hubieron otras empresas sancionadas. Además, en este caso, quiero decir que si las empresas no entregan la información que les ha requerido oficialmente la Defensoría, también se abre un expediente sancionatorio por no colaborar y por entorpecer la función de investigación. Y ahí es donde la gente creo que tiene la duda. Armando, una cosa es abrirle el expediente sancionatorio a una persona que infringe la ley, ¿no? Sí. O que abusa, y la otra cosa es, ¿se llega hasta el final? Siempre, Romeo. En esto hay que recordar también, el que la Defensoría anuncie que abre un expediente sancionatorio a alguien, no significa necesariamente que ese alguien va a ser sancionado por la Defensoría. Primero, porque en la Defensoría hay un espacio para que el presidente de la Defensoría presente un proceso sancionatorio al tribunal sancionador, y el tribunal, sobre la base de la prueba presentada, determina que se sanciona, y es el caso de este segundo más importante importador de frijol del país. Pero hay que decir una cosa, Romeo, las empresas, en algunos casos, a pesar que la Defensoría impone la sanción, no la pagan. Y yo les invito, amigos, para que vean la página web de la Defensoría. Ahí hay empresas de todo tipo, medianas, pequeñas, grandes y muy grandes, que han pagado o que no han pagado. Ahí es donde viene la labor de la Fiscalía, porque a una empresa a la que la autoridad administrativa... ¿Dónde termina el papel de la Defensoría del Consumidor en este caso? Cerrando, absolviendo o sancionando al vendedor. ¿Y poniendo la multa? Así es. ¿O absolviendo? Como en este caso, se cerró el caso de la investigación de frijol, imponiendo la multa a ese gran importador. ¿Qué sucede? El gran importador, con el análisis jurídico que tiene, incluso está buscando no pagar esa multa. Ahí es donde viene la función de la Fiscalía, Romeo. Porque si a una empresa la autoridad administrativa le ha impuesto una sanción y esa empresa no paga la sanción y no ha recurrido a la Corte, la Fiscalía debe actuar de oficio, además que le hemos enviado la información para que cobre. Si ustedes le mandan los expedientes a la Fiscalía. En todos los casos. Yo te puedo decir que hay cientos de casos en la Fiscalía esperando que la Fiscalía active el mecanismo de cobro de esa multa impuesta. Entonces, esta es una tarea que el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, desde los ministerios, desde las autónomas, estamos haciendo y que debe ser complementada con el trabajo del Ministerio Público. Por eso, la idea de la defensa del consumidor requiere de políticas nacionales, Romeo, en donde la institucionalidad del Estado
cada vez sea más efectiva, más coordinada, más eficiente para atender el interés de la gente. Y yo creo que en este punto, de verdad, me alegra la pregunta porque yo creo que sí la Defensoría ha dado muestras que no está palabreando, Romeo. Nosotros no estamos haciendo esto por notoriedad pública, estamos haciendo esto porque estamos cumpliendo con la ley. Y comento rápidamente las otras preguntas. Por ejemplo, el señor Parada nos preguntaba sobre el procedimiento sancionatorio. Señor Parada, como lo he comentado, nosotros de manera ordenada y responsable, de manera adecuada y de acuerdo a la ley, hemos requerido información a 50 empresas. Ya tenemos información de 27 empresas y seguimos procesando. Espero en las próximas semanas tener la conclusión del análisis que tenemos. Y sobre esa base, sobre el análisis que tengamos, vamos a anunciar si hay base para iniciar el proceso sancionatorio de algunas empresas. Y si no hay base, la gente lo va a conocer, primero. Y en segundo lugar, creo que es muy positivo que la gente esté muy atenta a la labor de la Defensoría de Romeo. Este es un servicio público que queremos hacerlo bien, de manera eficiente, de manera seria y de manera responsable. Y por eso, doña Marisol, por ejemplo, nos dice, mire, todo ha subido. Yo decía al principio de la entrevista, Romeo, en el país tenemos una percepción, y también es una realidad, que la vida es cara. Y siendo que esa es la situación del país, no se puede permitir que malos comerciantes intenten abusar de los consumidores en tiempos normales y en tiempos de emergencia, por eso está la Defensoría. Una persona de apellido Galvez nos decía que urge el IRA. Yo creo que es un comentario muy interesante, porque toca un tema sensible y es la capacidad de almacenamiento de producto que pudiera ser útil en situaciones de menos disponibilidad o de escasez. Creo que la idea que está detrás de este comentario es que se eviten problemas de abastecimiento del mercado y que se aseguren precios relativamente estables para campesinos y para consumidores. Creo que es un tema que debe de evaluarse seriamente. Luego, el sector femenino de Arena preguntaba por el control de precios. Yo les quiero comentar, Romeo, creo que hay que desideologizar este tema. Te pongo un ejemplo. En Puerto Rico, Romeo, en agosto impusieron una medida de regulación de precios, en Puerto Rico, a propósito de un huracán que entró en ese país. Entonces creo que las cosas no podemos rechazarlas de entrada ni aceptarlas de entrada. Creo que hay que analizarlas seriamente, técnica y políticamente. Y me parece que esta es parte de las opciones que existen. Yo personalmente así lo veo. Yo no quiero de entrada rechazarlo por ideología, sino que decir, bueno, veamos las distintas herramientas que tenemos, hagamos uso de esas herramientas, usémoslas en beneficio del interés de la población. Eso sí, que la medida se asegure que se implementa con las implicaciones que eso tiene para los productores, para los comerciantes y para los consumidores. Voy rápido. Don Miguel nos comentaba de problemas en Lourdes con el gas. Yo les propondría, don Miguel, que nos llame al teléfono 910 y nos diga incluso nombres de las tiendas. La Defensoría no tiene competencia en el caso del gas propano, pero nosotros con mucho gusto podemos remitir esa denuncia al Ministerio de Economía, que es la autoridad competente para perseguir cualquier incremento ilegal del gas propano o de peso inexacto del gas propano. La señora Velázquez nos decía, o el señor Velázquez nos decía, que en Santa Ana tuvo una mala experiencia con la Defensoría y nos comentaba que no se le pudo resarcir. Qué bueno que me comenta esto, señor Velázquez. ¿Por qué, Romeo? Desde marzo de este año, la Defensoría, con el respaldo del presidente de la República, presentó en la Asamblea una propuesta de reforma a la Ley de Protección al Consumidor. Y en esa propuesta se le pide a la Asamblea reformar la ley para, entre otras cosas, darle al consumidor el derecho de resarcimiento, de compensación. El señor Velázquez nos da la razón. El consumidor está siendo afectado por ese vacío legal. Y por eso hay que reformar la Ley de Protección al Consumidor. Le reitero de manera atenta la petición a todos los grupos parlamentarios, ojalá para que hoy, cerrando el año, se pongan de acuerdo y le ofrezcan al país la reforma que tanto necesita la Ley de Protección al Consumidor para mejorar las disposiciones legales en esta materia. Armando, yo no tengo ninguna duda que mucha de la población salvadoreña estaría contenta de que se viabilizara esta propuesta del Partido Frente Farabundo Martí en la Asamblea Legislativa, ¿no? El partido de gobierno propone fijar los decretos, o por decreto, mejor dicho, legislativo, techos a los precios de los granos básicos, incluyendo por supuesto el frijol, el arroz, el maicillo e incluso el azúcar. Incluso establecía precios, decía que, por ejemplo, decía que pide que se fije el precio por libra, maíz 25 centavos, decía frijol tinto 70 centavos, frijol de seda 80, frijol negro 70, arroz blanco 45 y así sucesivamente. El precio del azúcar decía 50 centavos.
A ver, ¿hasta dónde es conveniente esto? Fijar por decreto legislativo el techo de algunos productos de la canasta básica. Sobre esto, Romeo, como es normal, yo no tengo la opinión oficial del gobierno porque esto coloca la necesaria opinión del señor secretario técnico de la presidencia, del señor ministro de Economía, del señor ministro de Agricultura, entre otros colegas en el gobierno que tienen que pronunciarse. Yo solo quiero decir que este es un tema que debe evitarse analizarse desde la óptica ideológica y más bien discutámoslo técnicamente. Y yo quiero comentarte algunas cosas a propósito de esto. ¿Sabes qué? Sí. Hagamos una pausa comercial, ¿te parece? Una nueva pausa comercial y vamos a regresar para hablar precisamente sobre ese tema. Estoy accesando, sí, mira, a estos datos del listado de resoluciones del Tribunal de la Defensoría del Consumidor y hay una buena cantidad, por supuesto, de empresas que están multadas acá y que, como tú bien lo dices, esa multa no se ha hecho efectiva, ¿no? Y tú dices, esos expedientes los tiene la Fiscalía General de la República, que los tiene allí y bueno, y no ha hecho nada todavía. Pausa, regresamos. Continuamos con más de sus comentarios a través de las redes sociales. Por ejemplo, acá dice: todos los precios de las verduras han subido en el mercado y también los productos de abarrotería. Deberían de visitar esos lugares porque ellos dicen que sí está entrando caro el producto. Nuevamente, acá Guillermo Alexander pregunta, él dice, quisiera saber ¿qué procedimientos sancionatorios son los que hace precisamente la Defensoría del Consumidor? También acá Ruth Evelyn dice, no sé dónde toman los datos, pero yo fui ayer al Mercado Central y el tomate estaba carísimo. Esos son los últimos comentarios. Regreso contigo, Romeo. Ok. Armando, ¿algunas reacciones? Sobre lo último, sobre todo, Romeo. Como yo lo he comentado, lo que estoy presentando son datos promedios de distintos mercados del país. Esto es La Tiendona, Mercado Central, San Miguel, Santana, entre otros mercados. Y puede ser que en algunos mercados el precio esté un poco abajo, un poco arriba. Estos son precios promedios. Lo importante es que son precios representativos de lo que pasa en el país. Y yo creo que en esto todos tenemos que contribuir. Yo insisto, sé que la percepción ciudadana fuerte es el país es caro. Yo eso lo entiendo, lo comprendo y soy parte también de esa reflexión ciudadana. Sí. Pero en la medida en que tengamos buenos diagnósticos, buenos análisis que representan en promedio lo que pasa en el país, en esa medida vamos a buscar las mejores soluciones. Me parece que los temas, por ejemplo, de precios siempre son sensibles. Y en la medida en que hagamos trabajos serios como lo que hace la Defensoría del Consumidor, investigando, monitoreando y actuando de manera ejemplarizante, imponiendo sanciones, en esa medida el país va a ir evitando abusos en contra de la gente. Es que la credibilidad debe de ser, digamos, como institucional, ¿no? A ver si me explico. Es decir, si la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, hace un buen trabajo, pero otra institución no la hace, entonces ahí es donde todo el proceso que debería de ser muy sólido, pierde credibilidad. Y me estoy refiriendo nuevamente al tema de la Fiscalía General de la República. Claro, si los expedientes se van a una institución porque ya no es de la competencia de la Defensoría del Consumidor y van a la Fiscalía General de la República y esta engaveta los procesos, en vez de hacer efectivas las multas, como tú bien lo dices, pues entonces la gente termina desencantándose de todo un proceso, ¿no? Y al final incluso la Defensoría puede perder, digamos, de alguna manera su credibilidad, aun cuando haya terminado satisfactoriamente su etapa. Sí, debo decirte, Romeo, honestamente estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Responsablemente creo que las cosas hablan por su propia cuenta. Y creo que en esto el país tiene que ir dando nuevos pasos, de que otras instituciones se pongan en línea a favor de proteger los derechos, en este caso de los consumidores. Me parece que en ese punto siempre se puede avanzar y la Defensoría está jugando un papel de coordinador, de facilitador, de promotor, de impulsor, pero evidentemente necesita el acompañamiento también de otras instituciones. Armando, José Luis Cepeda dice, Romeo, pregúntale a tu invitado por qué no hablan de los casos que se pierden a diario con grandes instituciones, incluso menciona bancos y gasolineras. ¿Cierto eso? No sé a qué se refiere el señor Cepeda, Romeo, casos que se pierden a diario. Yo le puedo decir, señor Cepeda, que hay muchos casos que a diario el consumidor tiene respuesta en la Defensoría. Yo no estoy diciendo que la Defensoría es la octava, novena maravilla del mundo. Lo que digo es, vamos avanzando seriamente,
vamos teniendo resultados concretos. Y ahí están los informes de rendición de cuentas en la página web. Pero es normal que la Defensoría a veces pierda casos, ¿no? Porque una cosa es que abras el expediente y otra cosa es que al final resulte que esa empresa es culpable o no es culpable. Nosotros, Romeo, lo que nos ciñe es lo que dispone la ley. Y si tenemos elementos, indicios, pruebas de que alguien ha incumplido la ley, la gente tiene que tener claro que no nos va a temblar la mano, que no tenemos ningún obstáculo, ningún problema para imponer la ley, para proteger los derechos de los consumidores. Entonces, este tema de que los casos grandes se les caen, yo creo que es fuera de lugar, más bien es una cortina de humo sobre un trabajo que tiene que ser analizado seriamente, sobre la base de indicadores, sobre la base de informes, sobre la base de resultados. Yo creo, Romeo, insisto, vamos avanzando, la gente lo nota, la gente lo siente. Cuando habíamos visto, Romeo, la policía, la Defensoría y Hacienda madrugando como lo hicimos en esta emergencia nacional, inspeccionando a los transportistas de granos básicos? Y lo hemos hecho con mucho gusto, ¿sabes? Lo hemos hecho de verdad a mucha honra, porque creo que es la manera de llegar a mercados que nunca fueron vigilados. Y de hecho, esa vigilancia de madrugada, yo te agradezco públicamente a ti y al canal por el espacio que nos dieron ese día, creo que esa vigilancia fue sensible y clave para contribuir a esta baja de precios, porque en la medida en que los comerciantes, los transportistas, los importadores sienten que hay un monitoreo, que hay una vigilancia ciudadana y de la autoridad, en este caso de protección al consumidor, en esa medida la gente va como entrando en línea, cumpliendo con lo que dispone la ley. Es de alguna manera una medida preventiva, ¿no? Es decir, tú mencionaste hace poco, hubo una intentona realmente de acaparamiento y de especular con los precios, pero al ver la presencia de la Defensoría, creo que es importante eso que tú dices. A lo mejor la gente que estaba pensando hacerlo se abstuvo de hacerlo realmente. Yo creo en esto, Romeo, nosotros no queremos generarle a la Defensoría el mote del terror de los comerciantes, pero sí queremos que los malos comerciantes sepan que la Defensoría está vigilante y que la ciudadanía, una vez más, confirme, como lo está haciendo, que la Defensoría está seriamente, responsablemente en la vigilancia, en el monitoreo, y cuando tengamos elementos que alguien se ha salido de la ley, vamos a actuar con todo el peso para evitar abusos en contra de la población salvadoreña. Ahora mira, de todas formas la gente también dice, bueno, esto lo están haciendo en el marco de la emergencia, pero ¿qué va a pasar dentro de 6 meses? Ayer conversaba, por ejemplo, o de aquí a 6 meses, conversaba ayer con el Ministerio o con el Ministro de Agricultura y Ganadería, me decía, Romeo, en este momento hay abastecimiento suficiente de granos básicos, no hay razón por la cual debe haber carestía de los granos básicos, pero sí nos preocupa de aquí a 6 meses. De aquí a 6 meses se podría sentir, digamos, una subida de los granos básicos, pero me decía, depende de las acciones que nosotros hagamos. ¿Qué acciones va a hacer de aquí en adelante la Defensoría para mantener esta vigilancia del precio de los granos básicos? Nosotros mantenemos el monitoreo, Romeo, de manera continua, mantenemos la vigilancia, mantenemos las antenas paradas y otras entidades del Estado tendrán que hacer lo propio. Por ejemplo, aumentando la producción, recuperando las cosechas que están en riesgo, abriendo canales para la importación transparente, porque no se vale de verdad que en el gobierno y no se vale que en la empresa privada se esté empujando hacia la importación sin transparencia. Creo que todos esos elementos de importación, de producción, de recuperar cosechas y de vigilancia de mercado, entre otros, son elementos que contribuyen a ir garantizando estabilidad en los precios. Evidentemente, este es un tema de país y de región, Romeo. Bueno. Y creo que en la medida en que seguimos trabajando de la mano, en la medida que seguimos trabajando responsablemente, en esa medida vamos a tener los resultados que, gracias a Dios, en esta ocasión hemos tenido, conteniendo el alza de precios hasta este día, y seguimos en el monitoreo, seguimos en la vigilancia para proteger el interés de la gente. Armando, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Hechos AM y darnos a conocer esos datos importantes. Muchas gracias, Romeo. Un saludo para los amigos y amigas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, nos separamos y regresamos en breve con más aquí en Hechos AM. No nos cambien.